Vamos a sumarla a nuestra charla a Lilia Esturi. ¿Cómo le va? Lilita Puig es, bueno, tiene una amplia trayectoria política, pero es licenciada en Ciencias Políticas también, Fundación ALEM, legisladora nacional. Del también, Parlasur, del Parlasur, Parlamento del Mercosur. Bueno. Pero siempre hablando con Lilita, bueno, me parece que no le parece, estoy absolutamente convencido en las charlas que hemos tenido que estos son los temas que realmente preocupan, ¿no? Y que parecen lejanos, ¿o no? Parecen lejanos porque, bueno, hay una pérdida en las últimas decenas de años en este país del valor de la Constitución y de las leyes. Es decir, porque todo lo que estamos viendo en este país hoy en día es de incumplimiento de la ley. Si se aplicara la ley, no tendríamos la situación de los neumáticos y uno podría seguir con la lista de las cuestiones violentas que andan dando vuelta. Yo creo que lo que no se termina de entender es que la violencia es lo que se evita con la institucionalidad y que ese fue la gran llave que encontró, digamos, el mundo occidental para salir de la violencia. Es decir, porque siempre en la política, en la lucha por el poder ha habido conflicto. El problema es cómo salís del conflicto. Entonces las instituciones, los procedimientos, tienen la finalidad de que se resuelva por la vía del voto, es decir, siempre hay minorías, siempre hay mayorías en toda la sociedad, y más en sociedad abierta. Entonces el procedimiento, en este caso, la Corte, que vota y por 3, por 4, por unanimidad, toma una decisión, es la que zanja el conflicto. Yo creo que el problema no es... bueno, vos te referías a la calidad del debate último, que realmente fue espantoso. Porque además ni siquiera se dice por qué son mafiosos, porque, digamos, acusar y no decir por qué, si no vaya a la justicia y denuncie. Pero en realidad es todo una máscara, porque lo que está en juego directamente para mí es el valor de la institucionalidad democrática. Es decir, la democracia funciona con la lógica del voto, no con una lógica de la violencia. Pero por así uno escucha que dicen, bueno, determinados países tienen una corte integrada por un número mayor que el que tiene la Argentina. Sí. Y dicen por qué, cómo funcionan. Y entonces uno puede decir, sí, está bien, está de acuerdo, no está de acuerdo, es el momento, no es el momento. Pero cuando están ausentes este tipo de argumentos, es difícil pensar en los mismos términos en los que se está debatiendo. Y cuando pasa eso, los que están fuera de esa grieta directamente no les interesa. Es decir, Guillermo apuntaba recién, esto de la Corte decide cómo, cuándo, esto, lo otro, sobre tu libertad, tu no libertad, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, ¿no? La gente a veces no entiende lo de la Corte. Bueno, la Corte resuelve sobre las jubilaciones, por ejemplo, para acercarle al ciudadano común, digamos, el problema las cuestiones ambientales, por ejemplo. Las cuestiones ambientales. Pero además, fíjate, yo creo que hay un profundo debate que no está suficientemente tematizado en la Argentina sobre la naturaleza de la verdadera polarización. Es decir, polarización hay en cualquier sociedad compleja, siempre hay conflictos, siempre hay polarización. Ahora, esa polarización se da sobre la base de un acuerdo de reglas previo, porque, digamos, esa polarización se salda con elecciones, con mecanismos de mayoría en los cuerpos legislativos o cualquier cuerpo colegiado. Pensemos en los gremios, en cualquier cuerpo colegiado. El problema es que acá lo que está en discusión es cómo valoran las instituciones los distintos grupos políticos. Y lo que uno ve es que en el caso del kirchnerismo, antes lo fue el menemismo, porque no nos olvidemos lo que fue la década del 90, nosotros lo vivimos en Santa Fe con la reforma de la ley de lemas, es decir, que fue el aquelarre de reformas constitucionales y de elecciones en todas las provincias, y que nos ha traído muchos de los problemas de atraso en muchas de las provincias nuestras, a partir de que un grupo político se apodera del poder de una provincia. Y la falta de alternancia
eso trae necesariamente, eran sabios los griegos, que planteaban que no tenía que haber continuidad. Ahora, Ellos en eso, usaban yo el no sé si usted sorteo. va a coincidir conmigo Sí. que Santa Fe aparece como una Es una rara mosca avis. blanca. Es una rara avis en el Es contexto una político, mosca ¿no? blanca y roguemos que si hay reforma constitucional no se les ocurra poner la reelección. Sí. Porque si hay un rasgo de modernidad en Santa Fe, ha sido ese, la imposibilidad de los gobernadores de mantenerse, eso reduce la maniobra del gobernador y le da mayor peso al lugar de la representación que es la legislatura. Acá, Lilita, vos recordarás en el debate del 94, cuando se planteó la reelección, un discurso muy renombrado de Alberto Natale, cuando, bueno, en contra de la reelección, porque dice, bueno, el primer año el gobernador o presidente se sienta para ver el diagnóstico del país que tiene, porque todavía no se sentó. El segundo proyecta qué es lo que van a hacer. Y ya el tercero está pensando en la reelección. Es decir, lo planteaba Natalia ya en el 94, ¿no? Pero yo quería esta pregunta. ¿Cómo se puede? Vos decías, Lilita, bueno, hay que tener reglas claras para el debate. ¿Cómo se puede tener reglas claras en el debate si se plantea permanentemente el nosotros y ellos, el que no está conmigo es el enemigo? Aprovechando, digamos, la presencia en Santa Fe de Lori Sanata del populismo jesuita, digamos, la cultura del pobrismo, es una virtud ser pobre, y hay que... Bueno, es decir, tenemos una gran tarea, es decir, hay una gran tarea... 50% de pobres en la Sí, Argentina. pero hay una gran tarea política por hacer, una gran tarea cívica por hacer, que la política y el periodismo le tienen que hacer. Porque son los que tienen contacto con la sociedad. Sí, pero somos el vínculo con la sociedad. No es somos una la cosa que culpa- lo vamos a resolver rápido, ¿eh? No es una cosa que vamos a resolver Según el rápido. presidente, ustedes y los periodistas son los culpables del mal en la Argentina, la Y cultura del bueno, odio. para algún grupo, Sí. para algún grupo extremo eso puede pasar, pero también veamos el otro dato, ¿no? El dato que van dando las encuestas sobre, digamos, la pérdida de legitimación social que está teniendo ese grupo, que es lo que lo lleva a plantear la cuestión de la suspensión de las PASO, porque si una Sí. cosa mostrarán las PASO, y espero que se hagan el año que viene, es el debilitamiento de ese grupo político que ha sido el que ha, digamos, gobernado el peronismo en los últimos, desde el 2003 para acá. Y ese núcleo duro está en una situación de debilitamiento que uno lo ve claramente en a dónde se orienta el voto de ese 20% de personas, de ciudadanos que son los que definen las elecciones. ¿Y esto ¿Es de solamente un 20%? Yo, en lo Sí. personal, tengo la sensación de Puede que ser un poco es más mucho ahora. más, ¿no? Ahora puede ser un poco Que no hay más, tanto ¿no? núcleo duro en los dos Puede extremos. ser un poco más. ¿Y esto descoloca en cierta forma la oposición, te parece o no? Digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, esto es una opinión personal, ¿no? De que esto se polarice otra vez entre la figura de Macri y Cristina, cuando, en mi criterio también Macri es un fenómeno muy capitalino. Totalmente. Es Sí, sí. muy capitalino, Sí, sí. es decir, y tal vez la coalición de la oposición no tenga las reglas claras de lo que significan los demás partidos que integran la coalición. No sé si soy claro en este sentido. No, mira, yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante Sí, en el plano de la oposición, sobre todo en lo que ha sido el proceso lo que está siendo el proceso de gestación del programa de la coalición. Porque ahí se está trabajando muy bien con los distintos representantes de cada una de las fundaciones y hay hay grandes acuerdos, digamos, y fundamentalmente hay grandes acuerdos en el grupo de economía, que ese es, digamos, la clave del asunto, ¿no? Porque si no arreglamos la macro, todo lo demás pura palabra. Es decir, hay que arreglar la macro y hay que arreglar la política internacional. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es la velocidad de la política en la Argentina, porque esta coalición opositora es una coalición con partidos que tienen identidad propia y tienen agenda propia, ¿no? No voy a hablar de radicalismo, pero pensemos en el caso de la coalición cívica, donde la cuestión de la corrupción es lo que caracteriza a la coalición cívica. Entonces, hay conflictos de interpretación y demás,
Y fundamentalmente lo que hay es una falta de reglas para la selección de los candidatos. Yo creo que ese es el gran problema. No ha habido tiempo para poder hacer, es decir, esto, porque además en un régimen presidencial, que esta es la otra dificultad que tenemos, la coalición se tiene que armar con anterioridad sin saber cuánto representa cada uno. Exactamente. Cosa que no pasa en las elecciones parlamentarias, porque ahí se eligen y después de ahí se Exacto. arman las coaliciones y se distribuye. Entonces, yo creo que tenemos un atraso en términos de madurez política para tener reglas para resolver el problema de las candidaturas y tener reglas también para definir cuestiones prácticas y de conflicto. ¿Qué es lo que los países que llevan coaliciones definen primero? Y nosotros, a la vez que tenemos que definir esto, estamos compitiendo por las candidaturas. Entonces es muy complicado la colaboración y la competencia en un mismo tiempo. Ahora, creo que hay conciencia de que la crisis en la que el país está y la sociedad está, exigen más racionalidad por parte de la oposición. Gracias, Gracias, Nelita, Eli. por estar No, aquí. gracias a ustedes.